El viaje era de placer y turismo para aquellas personas que ansiaban llegar a las cataratas del Iguazú, pero se transformó en tragedia. Esa noche del domingo 26 de octubre de 2003, el cruce de la ruta 127 que vincula Paraná con Paso de los Libres y la ruta provincial 2 que comunica Chajarí con Feliciano fue una mezcla de explosiones, fuego, gritos, llantos desconsolados y muerte. El poblado de los conquistadores, el más cercano a los hechos, quedó conmocionado. 14 personas murieron carbonizadas y otras 44 resultaron heridas cuando el ómnibus que las trasladaba a las cataratas fue embestido por un camión con acoplado cargado con 500 tubos de gas. Pero las víctimas fueron finalmente 17. El impacto provocó escenas dantescas por la explosión de casi un centenar de garrafas que volaron hasta 200 metros de distancia, mientras los pasajeros intentaban con desesperación romper los vidrios del ómnibus para huir de la hoguera o corrían envueltos en llamas. Las luminarias que debían estar encendidas en esa intersección de las rutas estaban pagas por el Estado, pero la obra nunca se hizo. Lo que recuerdo fue, como la charla previa, que no recuerdo bien si fue 2002 o 2003, pero por ahí era. Septiembre, domingo a la noche, 10 y media de la noche, yo ejercía como director del Hospital Santa Rosa de Chajarí. Me llama el médico de guardia avisándome de que bomberos y gente por teléfono avisaban de un gran accidente en el cruce de la Ruta 2 y 127, en la zona de Conquistadores exactamente. Así que, bueno, me fui al hospital, esperamos un ratito, presumiendo más o menos, no teníamos muchos datos, pero presumiendo de que podía ser una catástrofe, empecé a convocar a cirujanos, a traumatólogos, a bioquímicos, a clínicos, reforcé enfermería, me dio tiempo a hacer todas las llamadas de teléfono y empezaron a llegar los accidentados. La verdad que gracias a Dios los accidentados que llegaron al hospital, eso lo recuerdo muy bien, fueron alrededor de entre 15 y 17. Los accidentados, a excepción de uno que fue derivado a la clínica por pedido de él, no porque no teníamos elementos en el hospital, sino que pidió y fue, creo que intervenido en el hospital con una cirugía de tórax, tenía un neumotórax, y fue intervenido y se fue resuelto rápidamente. Médicamente, gracias a Dios, los pacientes que se accidentaron no revirtieron lesiones de gravedad. Sí está la cantidad de muertos que hubo, que por supuesto esos no llegaron al hospital. Y bueno, fue toda una noche, o sea, yo lo que recuerdo es que yo volví a dormir el lunes a la noche recién, porque fue toda la noche, todo el día trabajando, después llegaron los medios y todo el mundo quería hablar, y todo el mundo quería, y la asistencia, llegaron los familiares de los pacientes a contenerlos. Recuerdo de haber convocado a psicólogos que trabajaban en el hospital para darle contención a toda la gente. Yo me entero por algún medio radial, supongo, porque esto ya pasó 17 años, ¿no? Y de inmediato doy aviso a mi jefe del Diario de la Nación de Buenos Aires y marcho hacia los Conquistadores, ¿no? Para no perder tiempo, porque era una obviedad que era un accidente muy fuerte. De manera que llegamos ahí con un chofer a los Conquistadores a la mañana medio tempranón. Y lo que había en ese momento era humo, ¿no es cierto? Pero era una cosa imponente, ¿no? Imponente. Nunca había visto yo semejante masacre, ¿no? Bueno, el colectivo ya era totalmente incinerado, el camión, ¿no es cierto? Y las garrafas, uno podía hacer 100 metros y había garrafas tiradas por todos lados, a veces partes, ¿no es cierto?, de hierro. Y en ese mismo instante, algunos sospechaban que habían quedado gente abajo del colectivo, entonces estábamos en duda, porque pasó mucho tiempo que las pericias no podían determinar quién era quién entre los cuerpos que habían sido carbonizados, ¿no?
De manera que los comentarios que había alrededor, las imágenes, ¿no? Era como de un volcán, ¿no? Y entonces uno ya podía escuchar en ese momento los estruendos porque la gente lo comentaba, la gente del pueblo de los conquistadores, como queda cerquita. Cantidad de gente fue testigo, porque el fuego se vio desde kilómetros y se escucharon los estruendos de las garrafas, ¿no? No encuentro explicación, nunca tuve explicación qué es lo que pasó, porque yo manejo de los 16 años, ¿no? Y estar en la ruta de noche, una noche estrellada, no ver un camión me llama la atención. Lo mismo los colectiveros, lo que pasa es que murieron los choferes del colectivo. Por ahí la gran discusión pasó a ser si había rotonda o no había rotonda, si había iluminación o no había iluminación. Pero estamos hablando de una noche que había posibilidad de ver las luces. ¿Por qué no frenaron? Alguien no frenó, alguien que me cuente. Y más de una vez pensé en parar en la casa de quien manejaba el camión, porque él quedó vivo, para que me explique, que me dé alguna explicación. Esperé muchos años que alguien venga y me diga, mirá, esto es lo que pasó. Porque para colmo, los sobrevivientes no son de acá, son de Rosario, de San Nicolás. Entonces yo me quedé con ese vacío de saber realmente qué pasó. Para mí eso es una cosa que la tengo, no sé, como pendiente. Era un lunes 27 de octubre. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, como todos los días, y prendía la radio. Y por radio me entero justo estaba el de policiales hablando, que había habido un accidente de un colectivo que iba a las cataratas. Y yo paré la oreja enseguida porque el día anterior habíamos estado toda esa tarde con mi hermana, porque jugaba con las mami hockey. Habíamos estado en el Plumín y bueno, después nos abrazamos, nos despedimos porque ella se iba a hacer ese viaje con su novio. Ella estaba divorciada ya hace un tiempo y estaba rehaciendo su vida con su novio. Y bueno, salían el día anterior. Me acuerdo exactamente a qué hora, pero creo que salían como a las 6, 7 de la tarde del día anterior, del 26 de octubre. Y bueno, fue todo muy raro porque ese lunes, cuando me entero de la noticia, que en realidad yo no sabía si era el colectivo o no, y ubiquémonos un poquito, año 2003, no había la tecnología de ahora. Entonces yo lo primero que atiné era llamarla a mi hermana al teléfono. Todavía Viviana, mi señora, dormía, los chicos estaban también durmiendo. Si bien ese día tenían que ir a la escuela, yo la llamo y el contestador decía Maite, y bueno, y me mandaba al buzón. Llamé 2 o 3 veces hasta que después la desperté a Viviana para compartir con alguien la angustia y el creer que no podía ser. Pero viste cuando vos tenés así esa sensación que sí, que es. Y bueno, a medida que iban llegando más datos y ya se hicieron las 7 de la mañana, tomamos la determinación de no llevar a los chicos a la escuela. Se quedaron con una persona que los cuidaba en ese momento. Y bueno, y empecé a llamar primero a la empresa. En realidad mi hermana, como trabajaba en el Instituto del Seguro y su novio trabajaba en el Banco de la Nación, tenía jerárquicos. Llamé a jerárquicos y ahí me confirmaron que sí, que había un colectivo de ellos, porque era un tour que organizaba el jerárquicos, la obra social de los empleados del banco, pero que me dijeron que había 2 colectivos, que no sabía cuál era, porque habían salido 2 coches. Bueno, lo llamé a mi amigo y mi socio en ese momento, Martín, y de ahí no sabía si decirles a mis padres o no, y al final sí les hablé, les conté de que había habido un accidente, que no sabíamos si era o no, hasta que Martín, como abogado que es, empezó a investigar
Y sí, me dijo, es el choque, chocó el colectivo de tu hermana en Los Conquistadores. Así que nos fuimos con él, me dice, yo te llevo, fuimos en mi auto, pero él fue con nosotros, fue Viviana y mis dos padres. Bueno, me acuerdo que en el viaje no teníamos ideas si Maite estaba en el colectivo que se había siniestrado, ya sabíamos que sí, pero no sabíamos si ella estaba bien, estaba herida, no se sabía nada. Y antes de llegar a Los Conquistadores paramos en el... alguien nos avisó que podía estar en el hospital de Federal. Pasamos por Federal antes. Había poca gente ahí en Federal y no la encontramos. No estaba ahí entre los heridos. Para que nos demos cuenta de la magnitud, había 50 pasajeros. O sea que... Y prácticamente los 43 sobrevivientes estaban en Federal o en Chajarí. Y de ahí de Federal nos fuimos a ver hasta Chajarí, pero tuvimos que pasar por Los Conquistadores por el accidente. Y esa imagen fue algo tremendo, devastador. Me acuerdo que frenamos el auto. Y bueno, todavía estaban los bomberos trabajando, había sido a la noche, al 2:30 de la noche, 1 de la mañana más o menos el accidente. Y estaban todavía los bomberos trabajando y cuando, lo que yo me acuerdo, ver que estaban cargando bolsas negras a un camión de vialidad, que eran supuestamente los restos de las personas que estaban. Que yo intenté llegar al colectivo, me frenó la policía, mi socio me frenó, me abrazó, me dijo que me calme y miré para atrás y la vi a Viviana y a mis dos viejos, y había un cura y un policía que también lo sostenían. Los vi contra el auto. El camión de la empresa Gas Federal era conducido por Lucas Leandro Herlein, de 30 años, oriundo de Paraná, que fue internado con heridas leves y después quedó detenido e incomunicado en Chajarí. El ómnibus de la empresa José María TAC había partido de San Nicolás y había levantado pasajeros en esa ciudad, en Villa Constitución, en Rosario, en Santa Fe y en Paraná. Llevaba 55 viajeros, incluidos los niños, que a medianoche dormían o miraban una película. Sumados los 2 choferes y el coordinador eran 58 en total, de los cuales lograron sobrevivir 44 en un primer momento, gracias a que las garrafas explotaron escalonadas hasta que los vehículos ardieron por completo. De las 14 víctimas mortales, solo 3 pudieron ser reconocidas en esa madrugada. Las restantes estaban carbonizadas y fueron depositadas en la morgue de Concordia. A la medianoche, la gente se dirigía desde Rosario, San Nicolás de Rosario, iba hacia las cataratas, ¿no? Un colectivo lleno, 58 personas. Y entonces iba por la ruta 127. Y después el camión venía por la ruta 2, que es esa que comunica Chajarí, digamos, con Feliciano sería. Y en la intersección ahí, que es como una cruz, ¿no? Bueno, chocaron. ¿Cómo chocaron? Yo hasta hoy no lo sé, ¿no es cierto? Los testimonios a mí me decían que el camión chocó la parte delantera del colectivo. Pero había otros testimonios que al revés, decían que el colectivo agarró el camión por la mitad. Bueno, entonces la misma gente mencionaba que había una obra que estaba pendiente, que se había pagado incluso y no se había hecho, de iluminación, de una rotonda, de una iluminación, de manera que a pesar de la tragedia, de la sangre, de lo que eran los cuerpos calcinados y el panorama tremendo, ¿no? Ya se hablaba en términos políticos de que no se había hecho la obra, ¿no es cierto? Y que esto era resultado de malas gestiones, qué sé yo, ¿no? Así que se mezclaron las cosas. Nosotros en ese momento
Después de recabar ahí testimonios en los conquistadores, nos fuimos al hospital de Federal y al hospital de Chajarí a hablar con la gente, con los familiares, a recoger testimonios. Es cosa tremenda para un periodista, ¿no? Porque qué sé yo, uno no quiere invadir la intimidad de las personas que están en un trance tan feo, ¿no? Pero bueno, alrededor uno podía saber quién era quién, hacia dónde se dirigían, y que contaran las anécdotas de lo que pasó, que eso es lo más tremendo, ¿no? Porque los que vieron el preciso instante en que el colectivo empieza a tomar llama, posiblemente por el combustible, y empiezan a explotar las garrafas, llevaba 500 tubos de gas, ¿no es cierto? De los cuales explotaron como 100, algunos dicen 200 también. Explotaron. Entonces, al tomar desde abajo, ¿no?, el fuego del colectivo, la gente podía saltar por los vidrios. Entonces los camioneros venían, rompían los vidrios, ¿no?, con lo que tenían a mano, una llave, ¿no es cierto? Y la gente podía salir, y salieron muchísimos. Lamentablemente 14 de ellos perecieron ahí, sus cuerpos fueron calcinados, ¿no? Pero claro, había gente que murió al lado del colectivo, ¿no? Estaba viva, pero era una llama humana, ¿no? Era una tea. Y los que vieron eso, yo creo que nunca más se lo podrán olvidar, porque la forma en que me lo contaron a mí era espeluznante, ¿no? Yo tengo una imagen muy, muy vívida de haber llegado al momento del accidente, al lugar del accidente, y ver el colectivo quemado y la gente trabajando para apagar todavía el incendio. Y tengo como una impresión muy fuerte de la recolección de los cuerpos en bolsas negras. Y esas bolsas que se depositaban en un camión, de esos de volquete, no sé si era de la basura o si era de vialidad, pero era un camión que tenía descubierta su parte de carga, y ahí se iban depositando las bolsas, estas bolsas negras. Eso lo tengo grabado como imagen, porque después nosotros fuimos a la morgue de Concordia con la intención de identificar los cuerpos, y bueno, ese camión viajó desde Los Conquistadores a Concordia sin ninguna protección, al rayo del sol, con las bolsas de consorcio negras atadas. O sea que la recolección de material que se hizo durante los momentos posteriores al accidente no fue muy prolija, que digamos. Fue como se pudo, ir juntando el material para después hacer una identificación de los cuerpos. Y yo tenía la sensación de que podía colaborar en la identificación profesionalmente como odontóloga, pero también porque yo sabía lo que estaba buscando. Yo buscaba a Maite, ella era mi paciente, o sea, yo la conocía, sabía que odontológicamente yo tenía la posibilidad de reconocerla en esa catástrofe que era. Y bueno, insistí para que me dejaran entrar a la morgue, y el equipo forense de los médicos, que llegó bastante más tarde que las bolsas estaban ahí, y bueno, y los médicos llegaron y constituyeron un equipo forense destinado a reconocer los cuerpos que estaban ahí. Y yo les pedí que me dejaran entrar, que yo estaba en condiciones de reconocer o de ayudar o de colaborar en la identificación, porque no había ningún odontólogo en ese equipo, y cuando los cuerpos se incineran, una forma de reconocerlos es mediante el odontograma, que es el registro odontológico. Y bueno, después de insistir bastante, me dejaron entrar, así que participé en el proceso de identificación de lo que había dentro de las bolsas. Pero bueno, como te decía antes, no fue prolijo la recolección, así que lo que había ahí era material informe, no se podía mucho reconocer, no era lo que normalmente se hace en la morgue en reconocimiento de cadáveres, que tiene que ver con poder identificar a veces la causa de la muerte.
acá se estaba tratando de identificar la identidad de la persona. Así que bueno, fue un trabajo intenso. Yo no lo había hecho nunca eso. Si bien tenía ya varios años de profesión, no me había tocado nunca hacer eso. Pero bueno, se armó ahí algo como un equipo entre los médicos, yo y la gente que estábamos ahí, tratamos de efectivamente identificar para que se pudiera dar respuesta a la pregunta de los familiares que estaban afuera, que estaban insistiendo por saber, por tener los cuerpos de su gente querida, que bueno. Y bueno, sí, se pudo finalmente hacer algunas identificaciones. Tengo el recuerdo de un señor mayor, ciudadano italiano, que estaba de vacaciones en Argentina y que los sobrinos le habían regalado ese viaje a Cataratas y bueno, y que murió en el accidente y que lo pudimos identificar porque se hizo así en cuestión de horas, se hizo una comunicación con el odontólogo de este señor en Italia, que mandó un fax con el registro odontológico y que coincidía con lo que nosotros estábamos viendo ahí, así que pudimos identificar ese cuerpo y bueno, y así fue una tarea algo improvisada en el momento, pero que tuvo el resultado de poder concretar y poder cerrar esa etapa, ese duelo, trayéndonos el cuerpo de Maite y bueno, y demasiado doloroso ha sido para nuestra familia tener que transitar las desapariciones de las personas queridas sin tener cuerpo para velar. O sea, para Argentina los desaparecidos han sido un estigma muy fuerte y lo que se estaba planteando jurídicamente en este accidente era que estas personas estaban desaparecidas porque no nos estaban resolviendo la cuestión práctica de decir vamos a darle un cierre a la muerte de las personas que tuvieron esta tragedia, este accidente. Así que, bueno, hicimos ese trabajo por muchas horas. Soy honesta, no sé cuánto tiempo estuvimos adentro de la morgue. Yo perdí la noción del tiempo, pero sé que cuando salí era de noche, era muy tarde, así que tienen que haber pasado 8 horas fácil de trabajo ahí adentro. Y bueno. Sí, porque yo, las vueltas de la vida, con el correr de los años yo terminé trabajando en el Centro de Salud de los Conquistadores, y la gente cuenta de lo que fue. Más, Conquistadores está a 54 kilómetros de Chajarí. Vecinos de Chajarí dicen que se veían los fogonazos, el vislumbre, el relumbre del incendio. Y lo que fue para la localidad de Los Conquistadores, que es una localidad hoy por hoy de 1.800, 2.000 habitantes, fue todo un caos. Y dicen que las garrafas explotaban, pero en una forma impresionante. En el cruce, ¿no? Para ser más exactos, el camión cargado de garrafas venía por la ruta 2, que va de Chajarí a La Paz, venía en dirección este-oeste. Y un colectivo que creo que había salido de Rosario con turistas que iban a Cataratas, iba en dirección sur-norte. En el cruce de ruta, que era una boca de lobos, porque eso estaba oscuro, totalmente oscuro, no se vieron y se chocaron. Eso, así fue el accidente, ¿no? El colectivo estuvo hasta hace muy poco tiempo, estuvo en el cruce, se veían los restos del colectivo, ahí en el cruce de las dos rutas. Terrible. Claro. Imagínense que era todo de noche, o sea, yo a veces me pongo a pensar lo que habrá sido para esa pobre gente.
porque era oscuro, o sea, eso era una oscuridad total. Después hubo juicios porque ahí debería haber estado iluminado y alguien se llevó la plata, eso también hay que contarlo. Debería haber estado iluminado ese cruce, pero estaba totalmente oscura, no existía iluminación. Y imagínense para esa gente, ¿no?, que vendrían durmiendo a esa hora, 10:30 de la noche, descansando, ¿no?, sentir un impacto y empezar a sentir explosiones. No quiero estar en la piel de ellos. Esa gente llegaba chocada, desorientada, no sabían qué había pasado, y lo poco que sabían pasado era que habían chocado y que había un incendio monstruoso. Por eso es que convoqué al toque, y al toque estuvo una psicóloga, además con la incertidumbre de si sus compañeros de viaje estaban ahí, no estaban ahí, así que fue todo realmente muy caótico. Pero nosotros nos pudimos organizar muy bien. Uno más o menos tiene experiencia en emergencias y en emergentología, siempre hice emergentología, y nos pudimos organizar muy bien y hacer un triage de los pacientes, saber quién era el que necesitaba primera atención por gravedad, otros que no, etc. Clasificamos los pacientes como se hace en emergentología, y a partir de ahí, entre el grupo de cirujanos, de traumatólogos, de clínicos, etc., se empezaron a hacer cargo de los pacientes. Y por el otro lado, a anotar quién era el paciente, su número de documento, con quién viajaba, había un grupo de colegas que trataban de buscar para darles tranquilidad. Eso fue toda la noche fue así hasta las 6, 7 de la mañana, que la situación se tranquilizó, y bueno, algunos se pudieron ir a descansar. En el Hospital Santa Rosa de Chajarí atendieron a 34 personas y dieron de alta a 28 con heridas de distinta consideración. Otras quedaron en observación y 3 debieron ser derivadas a otros centros asistenciales por la gravedad de las lesiones y las quemaduras. Otras 9 personas fueron trasladadas también al Hospital Justo José de Urquiza de Federal, y todos con heridas leves. Los choferes del ómnibus, Alcides Marchetti y Sicto Peón, y el coordinador Germán Coca, murieron esa noche. Además, en un principio fallecieron Adriana Encina, Andrea Olivera, María Isabel Bertone, Néstor Colombo, María Cuanti, María Muratore, Maite Garay, Manuela Rupé, Lorena Garay, Guido Bogo y Nélida de Koff. Y yo dije, vamos a Chajarí. Y nos fuimos a Chajarí, al hospital. Y no estaba ahí, tampoco. Mis hijos se descompensaron, los dos. Los atendieron muy bien ahí en Chajarí. Tuve la oportunidad de charlar con algunos sobrevivientes, y me quedo con algo que me dijo uno, que no sé ni quién era, ¿no? Pero me quiero creer que fue así, que por las características de mi hermana y de su compañero, como que murieron en el impacto. Que para mí era una tranquilidad, porque fue tremendo ver cómo estaba el colectivo incendiado. No quedó nada, Y después tomamos la determinación. Bueno, vinieron otros amigos de Paraná, llegaron hasta allá, hasta Chajarí, no, en realidad hasta Concordia, porque después nos fuimos a Concordia, hasta la morgue, que esa es otra historia. A todo esto, desde las 6 de la mañana, esto habrá sido las 3 de la tarde, ya estábamos en Concordia, 3:30, no sé, más o menos, me pierdo en el tiempo. Y otros amigos de acá de Paraná habían ido a hacernos el aguante allá a Concordia. Que también me quedo con algo que me dijo en su momento en terapia, ¿no? Que cuando ves que te estás cayendo, ahí descubrís la red que armaste. Porque siempre tuve contenido con amigos, y eso es fundamental. Y ahí en Concordia, mis viejos se vinieron con mi socio en mi auto a Paraná, y nosotros nos quedamos con
con Miguel y la Yesu, que son dos amigos que fueron a hacernos el aguante. Y bueno, y ahí empezó un calvario en la morgue, porque yo quería actuar como abogado y no podía. No podía. Por intermedio de unos amigos llegó un abogado de allá de Concordia que pudo destrabar la cuestión, porque lo que no podían hacer, según el juez que intervino en la causa, era entregar los cuerpos sin identificar. Y la identificación era prácticamente imposible sin hacer ADN. Y Concordia no tenía para hacer el ADN. O sea que había que sacar muestras, mandarlo a Paraná, analizarlos y después tener resultados. ¿Cuánto tiempo iba a tardar eso? Yo quería que lo antes posible traerla a mi hermana a Paraná para poderle dar el velorio que mis viejos estaban queriendo. Eso es lo que ellos querían, es decir, cerrar esa parte. Además, bueno, yo lo sentí así, que no podía quedar eso en el aire. Y por otro lado, empezaron a llegar las familias de Rosario, de Buenos Aires, de la familia del compañero de mi hermana. Tengo presente una señora que estaba sentada en la morgue, en la puerta, y que se sentó y no dijo nada. Estaba sentada ahí, no podía hablar, no. Estaba totalmente choqueada. Era la mamá de una chica, que creo que era Garay también, casi seguro, porque falleció otra chica Garay. Y después, bueno, fue el tema de nosotros querer reconocer los cuerpos. Por eso yo le pedía a Viviana, que es odontóloga, que entrara y los reconociera. Y bueno, entró, la dejaron entrar. Yo, viste, cuando decís, no, mirá si habrá habido tanto movimiento que... Y por ahí pienso, ¿no? ¿Están preparadas las ciudades como las nuestras para semejante catástrofe? Es decir, una morgue como de Concordia, ¿qué capacidad tiene? Había en ese momento 17 cuerpos que llevaron. O sea, salvo uno o dos que eran reconocibles porque no habían muerto y no se habían quemado, los demás eran todos bolsas. Todo ese trabajo. Y yo decía, ¿cómo el juez no nos puede permitir eso si Viviana puede entrar y reconocerlo por la dentadura? Y bueno, conseguimos que nos dieran el cuerpo con una entrega provisoria como NN. El colega destrabó la situación y nos entregaron el cuerpo. Y bueno, sí, era el bulto 7 y el bulto 8. Los dos cuerpos se entregaron, el de Maite y el de su compañero. Y cuando después nos dieron resultado del ADN, sí era. Que para mí era una satisfacción el haber podido cumplirle a mis viejos, que ellos querían que Maite vuelva acá a Paraná y darle una sepultura, ¿no? Había un intercambio. Yo siento que en ese momento hice de vocera entre las personas que estaban afuera y los médicos. Entonces yo podía ir y venir con algo de información y se pudo calmar un poco de las ansiedades de lo que estaba pasando afuera.
en relación a lo que estaba pasando adentro, ¿no? En esta cuestión un poco desprolija que había sido de inicio, de la recolección de los cuerpos, y que finalmente fue tomando forma. Así que, bueno, pudimos reconocer, de los 16 cadáveres pudimos reconocer 11, creo. Y bueno, fue una tarea importante. Fue dolorosa, pero también fue reconfortante. Sí. Yo creo que si no hubiese actuado ahí la justicia y este abogado que actuó, que destrabó la causa y permitió que se entregaran los cuerpos, y si no hubiese estado el equipo forense ahí trabajando, hubiese sido mucho más doloroso. No, fui al otro día. O sea, yo me desocupé del hospital ese día, el que me pude venir a mi casa el lunes a la tardecita. Porque una vez que estaba resuelto el problema de salud de los pacientes, ¿no? Yo quería que cada paciente tenga muy bien confeccionada su historia clínica, con todos los detalles, porque sabía que probablemente se iba a venir detrás de esto una cuestión legal. Y quería que el hospital aporte todas las cosas necesarias para que se hagan las cosas bien. Eso me llevó tiempo, y poder acomodar todo y dejar todo. Yo recuerdo que recién yo me desocupé el lunes a la tardecita, que volví a mi casa. ¿Y al otro día, el martes al mediodía, una cosa así, agarré el auto y me fui hasta Conquistadores a ver qué era. Y era un caos, realmente todavía era un caos. Estaba la policía haciendo una guardia ahí, y era un caos, realmente. En esa escena estaba el camión, se veían algunas garrafas todavía, el colectivo volcado hacia la derecha, es como que, a ver, voy a hacer con mis manos, el colectivo venía así, chocó y quedó torcido así. Bien, en esa forma, así quedó volcado. Que tal es así, eso me acuerdo, que cuando removieron el colectivo del lugar, apareció un cuerpo más, porque faltaba un cuerpo que creo que era de uno de los guías turísticos o acompañantes del chofer, una cosa así. Bueno, realmente fue caótico para nuestra zona, ¿no? A las pocas semanas, 3 personas quedaron imputadas por malversación de fondos públicos: Antonio Lalí, Luis Alberto Goy y Juan José Luna. Fue por la no realización de las obras de iluminación que debió hacerse en el cruce de las rutas 2 y 127 en Los Conquistadores. La empresa de Luna era la encargada de realizar las obras que nunca se hicieron, a pesar de que se había recibido un aporte del Tesoro Nacional, los recordados ATN, por 32.000 pesos de esos tiempos. Tenía que hacerse en el segundo gobierno de Jorge Busti, pero no se concretó. Tampoco lo puso como prioridad la administración de Sergio Montiel, que gobernaba la provincia al momento del accidente. La tragedia quizás se hubiese evitado si las luminarias hubieran estado donde debían estar, pero no fue así. Imagínate hablar con unos y con otros que me dijeran en cómo iba el colectivo, cómo iba el camión, pero ¿qué ocurre? Al ser a medianoche, la mayoría iban dormidos. Con el camionero no pudimos hablar y los colectiveros, los 3 conductores murieron, ¿no es cierto? De manera que los testimonios ahí uno los tomaba con pinzas, ¿no? Porque en principio de noche no se ve, en segundo lugar es una hora que la gente va dormida, y los vecinos vieron cuando surgió el estruendo. Había una persona de apellido Alarcón, por ejemplo, que venía en un colectivo atrás, de norte a sur, al revés del colectivo que tuvo el accidente, ¿no? Y que él sostiene que, en fin, el camión chocó al colectivo y que él vio todo el momento de la explosión, ¿no es cierto? Que después los 2 vehículos terminan en un zanjón ahí, la gente medio que se ahogaba también porque había agua. De manera que entre el fuego, las explosiones del agua, no. El panorama es de una película de ciencia ficción, ¿no? De tremendo que... No, yo nunca había visto, a pesar de que he cubierto esas cosas como periodista viejo, ¿no?
incluso al vivir un tiempo en Gualeguaychú con la ruta 14 que llamamos la ruta de la muerte, ¿no? Pero no, algo así algo muy fuera de lo habitual ya, ¿no es cierto? Yo, por cubrir estos accidentes, te digo que pienso que el periodista nunca hace callo, ¿no? El periodista nunca se acostumbra. Es mentira que, bueno, uno está acostumbrado. No se acostumbra. A vos te conmueve el testimonio, el panorama que ves, y después lo recordás por días, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que en ese momento se hablaba de que varias familias iban con chicos, ¿no? Con chicos, y que no había muerto un chico, ¿no? Entonces, dentro de ese panorama de tanta pesadumbre, tan triste, había como una luz al final del túnel, ¿no? Porque no habían muerto chicos, que es lo que, en verdad, es cierto, que es lo que más conmueve al testigo de esos hechos accidentales. En Entre Ríos nosotros tenemos cantidad de accidentes hace décadas, ¿no? Así que cubrimos muchos de esos. En la Argentina es un país que se mata mucha gente, muchas familias, muchos jóvenes en la ruta, ¿no? Uno de los principales motivos de muerte en la ruta de la juventud en la Argentina es la muerte en ruta, 20 personas por día en promedio. Y fíjate vos que mueren 14 en un accidente tremendo y no alcanza a cubrir el promedio de muerte por día. Así que si será triste la estadística de muertos en la ruta, ¿no? Que bajó un poquito este año pasado por el COVID, ¿no? Que sacó a la gente de la ruta, pero evidentemente la abundancia de camiones y vehículos de transporte pesados en la ruta ha hecho de esto, ¿no es cierto? Es como una guillotina, las rutas argentinas son como guillotinas, ¿no? Hasta el día de hoy la gente se acuerda del accidente y cuentan más o menos, hasta he charlado con gente que fue a auxiliar, o cuentan, por ejemplo, que, Conquistadores está en una de las esquinas de ese cruce, ¿no? Que eso no paraban de explotar garrafas, pero durante muchísimas horas. Yo siempre lo digo, el personal de salud, y voy a hacer una defensa, el personal de salud de la provincia de Entre Ríos está muy mal pago, pero siempre he visto la solidaridad, ¿no? En ese momento nadie me fue a reclamar después, che, mirá que yo estuve trabajando, dame un descanso, o dame un día de asueto. No, nada. Fueron a trabajar y se quedaron hasta que prácticamente algunos dijeron, bueno, basta, váyanse a descansar, ya está, gracias, cualquier cosa lo llamamos. Eso es lo primero, desde enfermería, mucamas, todo el personal, y eso siempre rescato yo, de la solidaridad del personal de salud, de la solidaridad de la gente. Muchísima gente se acercó a ver si podían ayudar en algo, ¿no? De gente de Chajarí. Y la solidaridad de la gente de los Conquistadores, que con sus propios medios, ¿no? Empezaron a traer gente. Eso sí, eso rescato siempre. Así como también rescato, ¿no? de que si esto hubiese estado iluminado, esto no hubiese pasado, ¿no? Eso también hay que rescatarlo. La familia de Maite Garay fue la más afectada en Paraná y alrededores. Maite era una persona muy querida en su familia y entre sus amigos de María Grande, donde había nacido un 11 de diciembre de 1960. Sus padres, Oscar Garay y Miriam Vidaechea, nunca más se pudieron recuperar por su pronta partida en esa tragedia de los Conquistadores. A Maite la conocí desde siempre. Nuestras madres, Mirita y Tuti, eran amigas, maestras y trabajaban juntas en la misma escuela. Y cuando yo nací, Maite tenía 6 meses. Y cuando Mirita me fue a conocer, como mi mamá todavía no le bajaba leche, Mirita me dio la teta, y puedo decir que con Maite somos hermanas de leche. Compartimos la infancia, compartimos niñez, compartimos adolescencia. Jugábamos en ese patio, recuerdo, ese patio grande de su casa,
recuerdo la colección de muñecas que Maite tenía en su dormitorio y recuerdo muchos momentos gratos que compartimos. Si bien no compartimos la escuela primaria ni tampoco la secundaria, ya que Maite a su secundaria la cursó en Paraná, compartíamos los fines de semana, eran los encuentros, las charlas, los momentos que compartíamos y pasábamos juntos. Y algo que me recuerda profundamente a Maite es el sonar, el repiquetear de una castañuela. Maite tenía un manejo increíble de las castañuelas. Ella iba a danzas españolas y realmente yo siento unas castañuelas y eso me transporta a Maite. Y en esto del transcurrir de ella en las danzas españolas, me viene a la memoria cuando hicimos la carroza para uno de los tantos corsos que había acá en María Grande, para un carnaval. Hicimos el patio español, se llamaba la carroza, y quien nos dio toda la indumentaria de sus vestidos y mantones fue Maite. Y así pudimos armar la carroza, el patio español. Es uno de los recuerdos de nuestra adolescencia compartida. Maite era un ser excepcional, era una mujer bondadosa, muy dulce, muy optimista. Era buena, era una persona buena, no tenía maldad. Siempre estaba, como amiga era incondicional, siempre estaba. Como mamá también, con Ximena era todo para ella, estaba siempre con ella. No sé, era un ser de luz, así, te lo puedo definir. Cuando yo empecé a trabajar, la conocí a Maite y después, bueno, iniciamos obviamente una amistad y también compartíamos el deporte. Ella me llevó a jugar al hockey, así que compartíamos el ámbito también deportivo. ¿Cómo fue ese día? Me llamó primero Viviana, la cuñada de Maite, para preguntarme si sabía el ómnibus en que había viajado la empresa y bueno, después, porque había un accidente, digamos, me comentó eso y bueno, después fue ir averiguando y en definitiva tener la certeza de que sí, el accidente era del ómnibus de Mai y bueno, después todo lo que pasó, ¿no? Uno un poco se resistía a conocer la verdad, digamos, a saberla, pero con el pasar de las horas, obviamente, nos fuimos enterando de todo. Uno como que siempre guarda la esperanza de que no sea. Me enteré de la noticia del accidente y que estaba Maite ahí, que viajaba Maite a media mañana de ese día 28 de octubre. La verdad que me sorprendió muchísimo escuchar su nombre y traté de averiguar si realmente era Maite querida. Empecé a llamar a uno, a otros, conocidos, amigos, hasta que me confirmaron que sí, que lamentablemente Maite iba en ese colectivo. Y realmente fue terrible enterarme de la noticia. Después del accidente, mi mamá y Mirita se reencontraron, podemos decir así, telefónicamente. Cada tanto se llamaban,
hablaban un buen rato. Y después que falleció mi mamá, es como que nos reencontramos con Mirita y desde entonces nos adoptamos como mamá e hija y nos llamamos bastante seguido. Mirita es una persona muy especial para mí, la quiero mucho, es mi mamá de leche y tengo un profundo cariño hacia ella y su familia. De Maite recuerdo su calidez, su bondad, puedo decir su buenura, buena, muy buena, y lo que me queda de ella es su sonrisa, su hermosa sonrisa. Sí, Mai estaba viajando con una persona que había conocido y bueno, habían decidido viajar juntos y disfrutar de este viaje, digamos, que ni siquiera había arrancado prácticamente. Maite estaba muy contenta con esta situación, habían programado este viaje, así que habían decidido. Es más, el domingo anterior habíamos estado reunidos todos porque jugábamos al hockey y habíamos ganado un campeonato y nos juntamos todos en el club a disfrutar, a festejar, digamos, no a disfrutar. Y bueno, ella quedó la Ximena con nosotros, la nena, y ella se fue porque se iba antes al viaje, digamos. Y es más, el fin de semana siguiente nosotros participábamos de un torneo de hockey en Tandil. Y bueno, un poco nosotros la chicañábamos, digamos, con que por qué no viajaba con nosotros. Y bueno, ella un día me dijo, yo elijo hacer este viaje. Y fue lo que me quedó grabado siempre, digamos, porque más allá de toda la tragedia que resultó, es como decir, bueno, ella eligió este viaje. Qué sé yo, es el destino por ahí, ¿no? La verdad es que con Maite tuvimos una relación hermosa. Nos elegimos porque, bueno, ella no tuvo hermanas y yo la elegí como una hermana de la vida. Así que el tiempo de crianza de nuestros hijos estuvimos muy juntas. Compartimos todos esos primeros años las dificultades de los pequeños y bueno, nos decíamos entre nosotras que éramos 2 mamás para 3 niños porque nos repartíamos la tarea y los chicos iban a la misma escuela, tenían los mismos amigos, entonces las búsquedas, las actividades, íbamos y veníamos con los chicos, compartíamos los resultados de los análisis, los pediatras y en fin, esas cosas. Así que cuando murió Maite, a nosotros se nos sumó el dolor de que también dejamos de ver a Ximena, porque Ximena a partir de ahí se fue a vivir con su papá y la relación se distanció mucho. Así que fue también acostumbrarnos a esa distancia con Ximena, que hasta ese momento no la teníamos. Pero bueno, si la tengo que describir, tengo que decir que así en poquitas palabras, todos los que la conocieron la querían mucho, Maite, porque era muy buena persona y muy generosa. Y me parece que una de las características más notables es que siempre le encontraba el lado bueno a las cosas y se reía con muchas ganas de todo. El 11 de agosto de 2004 se encendieron por primera vez las luces en el cruce de las rutas 2 y 127 al finalizarse la obra que nunca se había realizado. Habían pasado 10 meses de la tragedia. El 15 de diciembre de 2004, la Sala Penal de Concordia condenó a los 3 imputados por la no realización de las tareas de iluminación. Juan José Luna y Antonio Alalí a la pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional.
mientras que Luis Goy fue sentenciado a 3 años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, según el fallo del tribunal integrado por Patricia Pérez, Mariela Rojas y Miguel Giorgio. No importó demasiado el número de víctimas ni las secuelas de la tragedia. Maite, no es porque era mi hermana, pero la verdad es el ser más bondadoso que yo conocí. 42 años tenía. Muy buena gente. Muy, organizada, prolija en todo, muy correcta, no sé, yo la siento así. Éramos muy distintos en eso, pero después de que ella se separa y que está más sola en ese sentido, nos habíamos hecho más amigos incluso con ella. Si bien Maite nació en María Grande, hizo la primaria en María Grande, pero después la secundaria se vino a hacer la Paraná en el Cristo. Entonces, yo que vivía en María Grande en esa época, la adolescencia no lo disfrutamos, esa relación de hermanos adolescente. Y después ella se casa, ella estaba trabajando en el Instituto del Seguro, hizo toda su carrera ahí, y entonces medio que no tuve la cotidiana. Después esa última parte, cuando nacen mis hijos y viene Jimena, que es su hija, a partir de allí empezamos una relación más de amistad, aparte de hermanos, porque prácticamente nuestros hijos se criaron juntos. Jimena era una más. Que son cosas que, viste, no... Pienso cómo hubiera sido todo si yo hubiera seguido estando acá. Porque la relación incluso que ella tenía con mis padres era muy fluida, porque mis padres vivían en el mismo edificio de donde está el trabajo de ella. Entonces, prácticamente pasaba todos los días a verlos. Cuando se vienen de María Grande, esos 3 u 4 años antes del accidente, mis viejos justo se vienen a vivir acá a Paraná, era la cotidiana. Mi hermana charlaba mucho con mi mamá, siempre sentí eso, que tenían un vínculo muy lindo, y para mí fue algo muy pesado, ¿no? Porque quedar solo con toda esa carga no fue fácil tampoco. Sí, fue un golpe muy duro, la verdad que sí. Nos afectó terriblemente, fue esas cosas que vos no podés creer que hayan pasado realmente, vos decís, fue un sueño, no puede ser. Fue de las peores tragedias viales que se vivieron en Entre Ríos en las últimas décadas. Hubo 17 víctimas, pero innumerables personas afectadas por esas pérdidas. Nadie fue preso, tampoco hubo resarcimientos económicos. El Estado estuvo ausente antes y después. Lo mismo sucedió con la justicia. Todo quedó en el olvido y a nadie le importó demasiado.